Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Norberto Chávez, soy gastroenterólogo y hepatólogo y participo en la clínica de hígado graso de Médica Sur. Entonces vamos a comenzar. Médica Sur es el primer hospital que tuvo un FibroScan en toda Latinoamérica. Hoy por hoy el FibroScan ya está disponible en Estados Unidos, está disponible en México y en toda Latinoamérica, pero originalmente es un estudio europeo. Es un estudio que se basa en las ondas de sonido, es parecido a un ultrasonido. De hecho, algo que puede preguntar mucho la gente es si es un ultrasonido. Es un estudio no invasivo, no duele, no se siente, es como un pequeño golpecito que se da a nivel de las costillas, que lo que hace es medir a través de una onda de sonido la dureza del hígado y la cantidad de grasa que tiene. ¿Qué significa la cantidad de grasa y qué significa la dureza del hígado? Primero, cuando hablamos de grasa, el hígado normalmente tiene grasa. Debe tener el 5% de la grasa. El resto son las células normales que tiene el hígado, que hacen todas las funciones, los conductos biliares que drenan la bilis, etc. Lo que hace el FibroScan a través de esta onda de sonido es cuantificar la cantidad de grasa. Entonces nos da un valor que se llama CAP o CAP, y este CAP nos sirve para cuantificar si tenemos 5%, más del 5%, más del 33% o más del 66% de grasa. Entonces, como se imaginan, pues tener más del 66% de grasa es un hígado extremadamente grasoso. Entonces es uno de los valores que nos da. Es un valor distinto a otro valor que también arroja la misma máquina, que se llama fibrosis hepática o rigidez hepática. Es algo blandito como gelatinoso, o algo que se torna más fibroso o más duro. Y eso es lo que mide al final el FibroScan. Lo mide porque todas las enfermedades hepáticas, ya sea por hepatitis B, por hepatitis C, por hígado graso, por alcohol, por enfermedades inmunológicas del hígado, todas ellas lo que hacen es que matan a las células en lugar de volver a nacer o a regenerarse como células del hígado, se empiezan a desarrollar como fibrosis. El hígado empieza a sustituirse, de tener un montón o millones de células que hacen las cientos de funciones del hígado, pasa a tener solo células que son fibróticas, que no producen nada, que no hacen nada y son como tener trabajadores que no sirven para nada. Entonces, esa fibrosis al final del día hace que el hígado, así como lo han visto en las carnicerías, es un hígado blandito, el mismo es igual el nuestro, se empieza a tornar rígido, duro y nodular, o sea, empieza a tener bolas, ¿no? Porque toda esta fibrosis hace que se retraiga, se cambie la arquitectura o la forma normal de nuestro hígado. La fibrosis que tiene el hígado empieza a distorsionar toda la arquitectura y la forma del hígado, por eso el hígado cirrótico es así como un hígado hecho bolitas. Entonces eso es lo que mide el aparato, mide la rigidez del hígado. Es muy preciso, algo que les pueden preguntar mucho es qué tan fiable es o cuál es el mejor estudio que existe después de un FibroScan, y solo existe una biopsia hepática. El tema de una biopsia hepática es que es invasiva, es dolorosa, tiene algunos riesgos que puede incluir la muerte, es uno en cada 10 a 100 mil biopsias, pero finalmente es un número que no nos gusta que exista. Entonces, si bien es cierto que el FibroScan no es perfecto, tiene una precisión que puede rondar entre un 85 al 95%, o sea, es aceptable. Ya vimos que mide grasa y que mide fibrosis, es lo único que mide. No me dice si el paciente tiene hepatitis, no me dice qué enfermedad hepática tiene, eso no lo hace. Y algo que las personas siempre preguntan es si me hace el diagnóstico de cirrosis, y la respuesta es que sí. Es un estudio que es muy preciso para diagnosticar o para excluir la cirrosis hepática. Esa es probablemente su mayor utilidad. Esto es importante porque más o menos entre 1 y 3 de cada 100 sujetos en México podríamos tener cirrosis hepática en algún momento de la vida, entonces no es algo tan despreciable. Y la otra parte importante del FibroScan, particularmente para nuestra población, es que las personas que tienen sobrepeso, solo por el hecho de tener sobrepeso, y obviamente las que tienen obesidad aún más, tienen un mayor riesgo de presentar esteatosis hepática o hígado graso y tener fibrosis hepática. Si el paciente además tiene consumo excesivo de alcohol, que es más de una copa diaria en mujeres y 2 copas diarias en hombres, si superan ese umbral, tenemos más riesgo, ¿no? Entonces, con eso metemos casi el 70% de la población en México como potenciales candidatos para el uso del FibroScan. Sí va a ser bien importante el estudio porque nos va a predecir el desarrollo de cirrosis, que es súper importante, pero en el caso de la grasa, también nos ayuda a predecir el riesgo que tenemos de desarrollar diabetes. Las personas que tienen hígado graso, solo por tener hígado graso, tienen mayor riesgo de diabetes, de infartos al corazón y de cáncer en general. Hay distintos tumores, pero en general tienen mayor riesgo de cáncer. Entonces, los beneficios de una técnica tan sencilla son a distintos niveles. Son a nivel metabólico, a nivel de cáncer, a nivel de enfermedades cardiovasculares y evidentemente a nivel hepático. Algo que también debemos saber es que el FibroScan
solo está incluido como chequeo o va a estar incluido en su momento como en los chequeos de Médica Sur y en ningún otro hospital del país. ¿La presencia de triglicéridos elevados, azúcar elevada o hipertensión pueden influir? La respuesta es que no. Si nosotros tenemos triglicéridos altos, colesterol elevado, glucosa elevada, presión elevada, que son como las cosas más frecuentes en las personas con sobrepeso y obesidad, no influye en la técnica, pero sí influye en que estas personas que tienen cualquiera de los factores de riesgo que acabo de mencionar, se lo deberían de hacer, particularmente si son diabéticos. De hecho, los diabéticos son los que más factores de riesgo tienen para tener hígado graso y además para tener fibrosis. Entonces, los diabéticos casi que sería nuestra población más importante, pero no interfiere. Puede tener 300 de glucosa y el valor es el mismo, o 500 de triglicéridos y el valor del FibroScan va a ser el mismo. Lo único que podría influir es que en las pruebas de laboratorio que ustedes realizan en el check-up, las transaminasas, la ALT y la ST, estuvieran muy altas. En teoría, a ese paciente habría que pedirle una evaluación adicional, pero son la minoría. ¿Existen técnicas de imagen parecidas al FibroScan? La respuesta es sí. Existe una técnica que se llama ARFI, que todos los ultrasonidos, incluyendo los de nuestro hospital, pueden hacer. ¿Cuál es la principal diferencia? Este equipo lo que hace en la zona donde se hace una biopsia, mide una zona específica del hígado y ya. Entonces es muy reproducible porque todos lo hacemos de la misma manera. Entonces si lo hago yo, lo hace la doctora Ornelas o lo hace el doctor Uribe o quien sea, en términos generales vamos a obtener el mismo resultado. El ARFI lo que hace es, a través de un ultrasonido, nos están viendo todo el hígado y el radiólogo decide cuáles zonas va a medir. Entonces, un radiólogo lo puede medir en esta zona y otro en esta y otro en esta, y los resultados no son reproducibles. Entonces, si lo hace el doctor Alba o lo hace el doctor Hernández o lo hace algún otro radiólogo, cada uno de ellos va a tener un resultado diferente. Entonces, esto es una buena pregunta porque en otros hospitales, cuando uno les dice a los pacientes que les van a hacer elastografía, les hacen esa técnica que no está validada en el mundo. Hoy en el mundo no se recomienda utilizar, pero muchos hospitales sí la otorgan. Personas que tengan diabetes, síndrome metabólico, es decir, alteraciones de colesterol, triglicéridos, sobrepeso u obesidad, consumo excesivo de alcohol, ya quedamos 2 copas al día en hombres y 1 copa en mujeres, ellos de entrada serían candidatos para realizarse el estudio. Personas que tienen antecedentes de transfusiones sanguíneas también serían candidatos. Uso de drogas intravenosas o tatuajes en condiciones de salud inadecuadas, muy probablemente sean los mejores candidatos. ¿Se requiere alguna preparación especial para el FibroScan? La realidad es que solo son 4 horas de ayuno y esto es porque cuando comemos se incrementa el flujo de sangre al hígado y entonces lo hace ver más rígido de lo que es porque es un órgano que está recibiendo mucho flujo sanguíneo en ese momento y puede dar valores anormalmente altos, es decir, le puede decir a alguien que está enfermo cuando en realidad no lo está. Por eso es que es bien importante realizar el procedimiento con al menos 4 horas de ayuno. Otras contraindicaciones podría ser que tenga infecciones en la zona superior derecha entre las costillas y el hígado, bueno, entre las costillas y el abdomen, o cicatrices, o que tenga infecciones, o que tenga ya diagnóstico de cirrosis. Las personas que ya tienen cirrosis y tienen agua en el abdomen, no se recomienda hacerlo porque no sale, es un estudio fallido. Si el paciente ya tiene hígado graso, ¿hay algún tratamiento? Y la respuesta es que sí. El hígado graso en general se revierte al 100% con los cuidados generales que se dan en cualquier revisión de cuidados de la salud, que es reducción de peso y control de dieta y actividad física. Por otro lado, como el aparato también da fibrosis hepática, la pregunta es si la fibrosis hepática puede ser reversible. Sí puede ser reversible cuando se trata la causa y lo detectamos en un estadio temprano. Creo que esa es otra gran ventaja del FibroScan y particularmente si los vamos a ofertar a un grupo de personas en riesgo, es que los vamos a ver cuando están en etapas muy tempranas y no como llegan hoy los pacientes, que es cuando ya se ve alteraciones de laboratorio, ya tienen un síntoma, cuando ya es una enfermedad que ya es irreversible. Vamos a poderlos detectar muy tempranamente. Y si hay tratamiento para eso y se revierte.